Me presentaré, soy Manuel Simón Martínez y vamos a hacer una charla sobre las mujeres de Enguera y me presento aquí a la Sociedad Amigos de Enguera. Y bueno, hemos pegado un poquito por si venía más gente, pero bueno, yo creo que ya podemos comenzar la charla sobre las mujeres de Enguera. Bien, ¿quién fue la primera enguerina? Bueno, pues tenemos, desde el tiempo de los romanos, se encontró un sepulcro en una zona de Enguera, se desconoce el lugar porque la historia de la lápida, una lápida sepulcral, tuvo un montón de aventuras. Al final fue a Madrid, tuvo que intervenir la policía porque era un resto arqueológico que no estaba documentado y se supone que se descubrió en alguna de las partidas de Enguera. Vale, la lápida esta sepulcral tiene un nombre y es Besonia Florida. Es una mujer que falleció con 53 años, posiblemente del segundo siglo de nuestra era, y tenemos la referencia de la mujer de enguerina más antigua que existe, por lo menos con nombre y, en este caso, apellidos no, porque los romanos tenían el tridianome, tenían 3 nombres: Cayo, Julio, César, el nombre propio, el de la familia y el de la gentilidad, o como si fuera, digamos, un apodo. En cambio, las mujeres recibían el nombre de la gentilidad, de la tribu a la que pertenecían. En este caso tiene 2 nombres, Besonia y Florida, pero no tiene apellido. Vale. Hay otra representación que también de la época de los romanos, que es un trocito de cerámica que la mitad pertenece a la diosa Diana, que es la diosa de la caza, perdón, que los romanos tenían dentro de su mitología. Y esa se encontró en el interior de la cueva del Niño en Enguera. De la época de los árabes, tenemos en uno de los yacimientos de las algemas, las archemas, en el cementerio de Enguera, en una de las tumbas sí que se encontró una especie de pendiente de bronce, pero no tenemos más datos. De las primeras enguerinas ya con nombre, tenemos que remontarnos al siglo XV, al año 1421, en el que hay los protocolos notariales del notario Bernat Sauret, y donde hay pues unas 20 o 21 familias de Enguera. Realmente en el notario pues se hacían las tomas de razón de las propiedades, cuando había problemas entre familias y tal, hacía una especie de, como si fuera de juez de juez de paz, y ahí vamos teniendo las primeras mujeres enguerinas. En este caso no tienen apellidos, no sé el porqué, pero sí que están los maridos. Por ejemplo, Catalina, que es la mujer de Miguel Barberán, venden a Lorenzo Barberán unas casas de los herederos de Bernat Moltós, que limita con la casa de Juan López y con la vía pública por valor de 13 libras enguerinas. El 18 de septiembre de 1421, Catalina, que es la mujer de Domingo Sancho, también reconocen deber 15 libras y 16 sueldos a Juan Bellot, un vecino de Alcira, por la compra de 16 caíces de cebada. Geraldona, que nombra procurador a Juan de Samboy, que es un ciudadano de Xàtiva, y le nombra procurador de sus bienes y de sus tierras. Tenemos también a Teresa, que es la mujer de Domingo Sancho, que el 1 de octubre de 1421, en la Olla de la Caridad, venden a Lorenzo Barberá un censo de 10 sueldos anuales y le dan opciones de compra de 100 sueldos que se llegó a efectuar. Vale. De 1510 hay una apelación para las Cortes de Monzón, para las Cortes Valencianas, que se reunían en la ciudad de Monzón, en Huesca, y ahí tenemos la relación de unas 106 familias enguerinas.
y ahí ya tenemos un montón de relaciones de mujeres enguerinas. Por ejemplo, aparece Brianda, que es viuda, la viuda Ciges, Naespina, o Doña Espina, que es la que también aparece en ese censo, la viuda Palopa, en este caso sería los de apellido tanto de ella o del marido, y por ejemplo también la Beata Pareja. Hablo de la Beata Pareja porque en el siglo XVI, estamos hablando de 1510, y sobre todo en el siglo XVII, no hay que tomar el nombre de Beata en el sentido que podemos tenerlo nosotros ahora. Beata generalmente se refería a señoras que, sin pertenecer a una orden religiosa, sí que se reunían en casas para fomentar la religiosidad, oraciones y tal, aparte de que eran señoras, muchas de ellas de digamos, la alta sociedad, en este caso enguerina, y realmente pues intentaban hacer obra de caridad, de piedad y tal. Y hay una cantidad bastante grande, sobre todo en el siglo XVII. Un poquito más, bueno, podemos hablar de ellas porque podemos cambiar todo lo que es la historia de Enguera haciendo flashback de las mujeres de Enguera en la actualidad y las que tenemos un poquito más antiguas. Antes de abandonar más o menos lo que es la Edad Media, vamos a hablar de otro tipo de mujeres, en este caso que tienen relación con Enguera, que son las señoras nobles, perdón. Digamos las que gobernaban, en este caso con sus maridos y algunas veces ellas solas, lo que era el señorío de Enguera. El señorío de Enguera, hasta 1586 más o menos, que se vendió a la familia de los Borja, pertenecía al orden militar de Santiago. Y a partir de ese año, la familia de los Borja, o Pujales Borja, porque cambiaban de apellido según para usar las herencias de los matrimonios que tenían, los Borja fueron los señores de Enguera. Con esto de los Borja, por ejemplo, tenemos a una Borja que nació en Enguera, que era Isabel Juana Borja, que se bautizó en 1577 y era hija de Melchor de Borja, familia de los señores de Enguera. Reteniéndonos un poquito unos siglos más bien anteriores, hay dos señoras que no eran de las señoras feudales de Enguera, pero sí tuvieron un par de actuaciones que causaron bastantes problemas con Enguera. Una de ellas era Irene Láscaris, que era una princesa bizantina, señora de Mogente, y con la que se tuvo que pleitear la orden militar de Santiago porque quería quedarse con parte del territorio de Enguera, que al final se le dio la razón, en este caso, a la orden de Santiago. Y una reina, que era Leonor de Castilla, casada con Alfonso IV, en segundas nupcias, y tuvo del rey pues un par de hijos, era Fernando y Sancho. Claro, la señora quería, ya que el primogénito no era su hijo, que fue después del rey Pedro IV de Aragón, dotar a sus hijos pues de tierras, enseres, encomiendas, castillos y tal. Y pues consiguió de Alfonso IV que le diera pues, los territorios de Castellón, Elche, Alicante, varios castillos a sus hijos. Eso provocó que las Cortes Valencianas, Francés de Vinatea, protestara y el rey al final se echó marcha atrás. Pero claro, Leonor de Castilla, siendo la hermana del rey de Castilla, no se quedó muy conforme con ello. Cuando Pedro IV fue rey, digamos su hijastro, pues abandonó Aragón, se refugió en la corte de su hermano, y como también tenía valedores y nobles valencianos que, digamos,
forman parte de su bando, pues estos atacaron, se sublevaron y atacaron tierras dentro del Reino de Valencia. Entre ellos estaba Pedro de Xérica, que pertenecía a la familia real de Aragón, pero bueno, era el señor de Xérica, y desde tierras cercanas a la suya, pues atacó varios castillos. Y entre ellos, en 1336, el castillo de Enguera, la población de Enguera, y le pegó fuego. Después, al final, las aguas volvieron a su sitio, pero vamos, de momento destruyeron Enguera. De otras señoras de esta época, tenemos, por ejemplo, ya un poquito más de la época de los Borja, Ana Guiomar, Coloma y Pujares, que nació en 1673, en 1642 en Enguera, María Manuela, Coloma y Pujares. La familia de los Borja emparentó con los Coloma, que eran señores de Elda, y fueron esos, condes de Enguera, condes de Anna y Elda, y señores de Enguera. Y una de las más principales fue Isabel Francisca Pujares y Borja, que se casó en 1634 con Juan Andrés Coloma, unieron los dos señoríos, y sucedió a su abuelo, Fernando Pujares, que fue el primer conde de Anna, en 1651. Y tuvo también bastantes pleitos con Catalina de Cabanelles, que era la señora de Bolbaite, por la zona de Benali. En la zona de Benali, al limitar, tenía la Orden de Santiago, había dejado a los señores de Bolbaite que pudieran trabajar las tierras, digamos, como una especie de arriendo, pero no era suficiente en este caso, para los varones de Bolbaite, y lo que intentaban no era solamente tener arrendada de su propiedad, sino la propiedad misma del lugar. Y hubo tres pleitos bastante famosos en aquella época, en el siglo XVI, y a principios del siglo XVIII también. La justicia dio la razón a Enguera, porque claro, la propiedad pertenecía al señorío de Enguera, otra cosa que las tierras pertenecían a Bolbaite. Pero claro, el arriendo y los censos y todo demás debían de pagarlo al señorío de Enguera, que era donde pertenecía. Realmente eran los jaleos que había con la nobleza, pero vamos, de todas maneras, en nuestros tiempos hacemos algo parecido también. Siempre hay muchos problemas, sobre todo con herencias y territorios, casas, etcétera. Un ejemplo, por ejemplo, y perdón por la redundancia, de la nobleza es una tal María Mateu Boy. Estamos hablando de Isabel Francisca Pujares Borja, que es la que defendió, en este caso, el señorío, las tierras de Benali, y María Mateu era su madre. María Mateu y Boy casó en 1616 con Juan Pujares Borja, el padre de Isabel, y fue la madre de San Isabel de Pujares y Borja. Su tío Felipe Boy fue marqués de la Seda y señor de Manises, y fue procurador de las escrituras de boda. Era hija de Pedro Antonio Mateu e Elizabeth Boy Próxita, o sea, toda la nobleza valenciana del escalón de lo más alto. Y de esta señora podemos ver su escudo de armas. Si lo habréis visto muchas veces o lo habréis dado cuenta, en la iglesia de San Miguel, en la plaza de las Moreras, la entrada, si os fijáis en las puertas de hierro, ahí está el escudo de María Mateu, con el escudo de la familia Mateu. Ahí me parece que es un alfanje con la cabeza de un moro y un pino, creo que es. Ahora os lo digo mejor, porque no sé si lo tengo el escudo aquí. No lo tengo aquí. Bueno, sí. No se podrá ver muy bien, pero es un árbol con dos especies de oso o de perro. Aquí hay un castillo en el lado izquierdo y debajo está la espada, o el alfanje árabe, con la cabeza de un moro. Normalmente dice la historia de la familia que Mateu se refiere al moro que le decía no es Mateu, y de ahí se ha quedado el apellido, pero bueno, todos los escudos de la nobleza y tal normalmente tienen esas historias referentes a
a las figuras que se llaman figuras parlantes, en este caso, pero es el significado que ellos les quieren dar. Bien. No solamente había una raza en Enguera. Nosotros siempre pensamos que somos los únicos, o en este caso, pues digamos los blancos, por así decirlo. En Enguera, como en la mayoría de las poblaciones y tal, siempre ha habido gente, no digamos de otra raza, de otra etnia y tal. Unos pues han estado viviendo y, por desgracia en aquella época, pues la mayoría muchas veces eran esclavos de diferentes razas. Vamos a hacer un pequeño recorrido por las minorías étnicas. Y tenemos, por ejemplo, de las que más han abundado, dentro de la población eran poquita gente, pero bueno, por ejemplo, los que son de la raza de color. Y la primera referencia que tenemos es de Magdalena, que se lee que en el año 1552, en los registros parroquiales, dice: fallece Magdalena, negra, propiedad de Alfonso de Molina. En este caso sería una esclava de Alfonso de Molina, que era uno de los notarios más importantes que había en la población de Enguera y cuyo apellido da nombre a una de las calles de Enguera, calle Molina. La familia Molina ha desaparecido ya desde el siglo XVIII de Enguera, pero bueno, estuvieron hasta esa época formando parte de lo que es la población. Tenemos otra que no dice exactamente de qué raza es, pero que se llama Joana. Por desgracia, Joana, en el año 1565, en el acta de defunción de los registros parroquiales, dice que murió per dos puñalaes que le iba a pegar el negre, sin nombre, de casa del Valle o Baile, era el encargado dentro de las poblaciones de cuidar de lo que era el patrimonio real de Perecijes. Perecijes era el baile de Enguera. No sabemos exactamente qué pasó, pero vamos, el negro asesinó a Joana. No sabemos de qué raza era, pero vamos, la asesinó. Otra, bueno, en este caso, por ejemplo, en 1667 se bautizó a una esclava, no sabemos de qué raza, que tenía unos 16 años o más, y era de Tomás de Sepúlveda. La familia Sepúlveda también fueron notarios y encargados de la gobernación de Enguera. No eran nobles, pero sí que eran, digamos, una especie de alcaldes mayores. Y el nombre que le pusieron pues fue Josepa Ana María Teresa Buenaventura de San Miguel. En aquella época tenemos más casos de esos, y ahora después intentaré daros uno, porque tenían 8 o 9 nombres. Otra de las razas que aparecen por Enguera, ya a mediados del siglo XVI, es la raza calé, gitanos, cíngaros o todo el nombre que se le quiere decir, pero vamos, la palabra normal es gitano y no es nada peyorativo. Tenemos dos casos. Tenemos María. María es la madre de Joan de Gracia. Joan de Gracia se bautizó en 1550 y se hace constar en el registro parroquial que es de raza gitana, que es la primera referencia que tenemos. Otra muchacha también bautizada de raza gitana es, también en este caso también María, que se bautizó, era la madre de Juan Ambrosio, no tenían apellidos, que fue bautizado el día 7 de noviembre de 1584. Esas son las primeras referencias a gitanos en Enguera. Y la mayoría de otras etnias eran los moriscos. Los moriscos en el Reino de Valencia hasta la expulsión, o sea, estuvieron presentes con nosotros hasta el año 1609. Por ejemplo, en la Canal, todos los pueblos, Anna, Chella, Bolbaite, Picón, Estubén, expulsaron a los moriscos, o sea, se expulsaron del Reino de España. En Enguera tenemos constancia de familias, y aquello sirvió para repoblar lo que era la Canal. Enguera fue repoblada, no tenemos la lista de repoblación, pero desde el principio, desde que Jaime I en 1244 conquistó el castillo y la villa de Enguera y la cedió a la Orden Militar de Santiago. No era una población morisca, pero sí hay moriscos en Enguera. Por ejemplo, Elisa Alves era una esclava morisca
Y ante la fe del notario Baltasar de Almenara, otorga a Pedro Aparicio la escritura de venta de los esclavos moriscos Cristóbal Soro y Elisa Alves por la cantidad de 40 libras valencianas en 1572. Otra es Ana, que se bautiza en 1572 y era hija, no tiene apellido, de Abengoal. Abengoal era uno de los pocos moriscos conocidos con nombre en Enguera. El 1559, bautizada Esperanza, que en este caso dicen que es la hija de Baltasar, morisco de Estubein. Vamos a buscar algún morisco más por aquí. Que es la Ana. Ana, lo curioso que tiene, ¿hay alguno que tenga el apellido Gascón? Vale, pues Ana es la madre de Domingo Gascón. Domingo Gascón, o sea, es un enguerino, y Ana es la hija del moro de Ayora. No sabemos el nombre, no lo pone en la partida de bautismo, pero los descendientes de Domingo Gascón tienen la sangre morisca, o sea que todos los que tengamos el apellido Gascón tenemos en parte, no lo sabemos, o que han pasado 500 años, pero posiblemente tenemos sangre morisca en nuestras venas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que posiblemente seamos, yo me incluyo porque lo tengo también el apellido Gascón, al 50%, descendientes de los valencianos más antiguos que existen. O sea que realmente los moriscos, claro, los árabes desde el año 711 hasta 1609, a la invasión, muchísimos cambiaron, o sea, muchísimos, digamos, españoles en aquella época, o del reino de los visigodos, cambiaron de religión. No quiere decir que el que seas de una religión seas de una misma raza. O sea, por eso te puedo decir que estos pueden ser bereberes, pueden ser árabes, pueden ser descendientes de los antiguos españoles, lo que pasa de religión musulmana. Y hay también unos 11 niños que cuando he hablado que en 1609 se expulsaron a los moriscos. Bueno, pues en la Muela de Cortes, después de una revuelta que hubo, quedaron pues bastantes niños abandonados. No querían ir, o que los padres preferían que se quedaran aquí, que no ir a lugares inciertos, porque sabían que en muchos lugares, aunque lo llevaban los barcos españoles, generalmente de la zona del norte de África, algunos los recibían bien, pero otros los asesinaban, los robaban y tal. Y muchos prefirieron que quedaran pues, en la tierra de sus antepasados. Y en Enguera, en 1610, 1611, se bautizaron, Sucías dice 10, y yo encontré uno más, se bautizaron 11 niños moriscos y fueron apadrinados por las familias, digamos, más influyentes de Enguera. Ahora mismo habría que hacer una investigación para saber qué fue de ellos y tal, pero claro, desconozco si han estado con nosotros, si se casaron, tuvieron hijos, una cosa que desconocemos, pero fueron bautizados y apadrinados en Enguera. Vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo, que es María Magdalena Jacinta Leticia Buenaventura, el nombre que le dieron, y fue bautizada por Abdono Egea el 6 de diciembre de 1610. Y no sé si tenemos alguna más. Bueno, hay algunas más, niños y niñas, que bueno, se quedaron con nosotros dentro de la población. Antes había hablado de beatas, de lo que quería decir, esa, digamos, forma de expresar la espiritualidad de la gente, y más en aquella época. Estamos hablando, digamos, unos años posteriores a lo que era el Concilio de Trento. La cristiandad se había dividido entre lo que somos católicos y protestantes, y se aprovechó, se hizo el Concilio de Trento, digamos, para realmar y reafirmar lo que era el catolicismo, con todas las formas de religiosidad propias de aquella época, que son realmente las que tenemos en la misma actualidad. Procesiones, las fiestas a los santos, digamos, el respeto a las figuras de los santos, los cuadros, bueno, toda
digamos, la misma religiosidad que tenemos aquí. Y entre ellos también pues intentaba, pues eso, una especie de, que en este caso se aprendió de los protestantes, de tener un tipo de religiosidad más interior, más pura y digamos un poquito más noble. ¿Qué tenemos con las beatas? Que algunas pues se pasó 20.000 pueblos. En este caso en Enguera esto ha sido muy famoso porque lo tenemos dentro de las actas de defunción, y esto es lo que pasó a Margarita García. Margarita García era una doncella y beata del siglo XVII y seguía la regla de San Francisco. No era franciscana, no vestía hábito como los franciscanos, pero más o menos intentaba adecuarse a la forma de religiosidad de los franciscanos, de la orden que creó San Francisco de Asís. Realmente vivían en casas particulares y estaba afectada la virtud del recogimiento, digamos, con tranquilidad y libertad. Según la documentación de la época, la fidelidad al Evangelio le obligó a ser tan severa con su cuerpo que no solo de rodillas, saben de horas de oración sobre el frío suelo, sino que además llevaba los cilicios casi continuos, pues el ejercicio de la disciplina muy fuerte, que en su vida llegó a rasgar sus carnes, y en Enguera corrieron rumores de que le habían salido estigmas igual que Jesucristo, lo que decía la población. Y empezaron a llevarla a enfermos, a tísicos, a desahuciados, personas ya a punto de fallecer, gente que no podía, los médicos que había en la población, por cierto, se llamaban físicos, no podían saber exactamente sus daños o cuál era la medicina que mejor le tenía, y tenía una fama, eso pues, de santidad, que dentro de la población pues pensaban que era una santa. Fiel a sus creencias, llegó a la brutalidad, lo que coloca el acta de defunción, que llegó a la práctica de la abstinencia total de comida, o sea, el ayuno. Solo comía el cuerpo de Cristo en la comunión, y si ya con anterioridad había ayunado 7 meses continuos, sí, no, lo pone así, por obediencia al cura, llegó a ayunar solamente 4 días a la semana. Castigó tanto su cuerpo, los cilicios son una especie de correas con clavitos o piedecitas, el caso es que se lo colocaban dentro del cuerpo, apretaban, digamos, para sentir lo que era el sufrimiento de Cristo. Bueno, el caso es que falleció en el año 1655 en Enguera, y también Pedro Sucías lo dice, y también el acta de defunción, porque eso había, vamos, no se había suicidado, pero algo parecido, o sea, el cuerpo lo tenía destrozado, pero era una manera de practicar ese tipo de religión. Más o menos, por ejemplo, en Enguera también he visto una práctica que creo que en algún pueblo de Extremadura lo hacen. El día de Viernes Santo se amarraban los hombres un madero, se ponían en forma de cruz, se agarraban con cuerdas bien agarradas. No solamente con eso, de los dos extremos del madero colgaban unas piedras o trozos de hierro y tal, para el momento de ir bajando, subiendo, o sea, les pegaran en el cuerpo y tal. Hacían toda la procesión y antes de entrar en misa se echaban al suelo para que la gente subiera por encima de ellos. La Iglesia Católica eso intentó prohibir un montón de veces y tal, pero en algunos sitios pues se llegó a hacer. En Enguera sí tenemos relación de que esas procesiones lo hacían, o sea que ya no se nos habla de mujeres, hablamos de hombres también, o sea que... Y ahora, por ejemplo, en Semana Santa lo veremos porque me parece que lo llaman los picaos, pero vamos, normalmente siempre suelen salir en televisión las imágenes de ese pueblo y tal como muestra de religiosidad. Más beatas, por ejemplo, pues tenemos a Catalina Gascó, que ya aparece con el nombre encima, así, también de beata, en el censo de la Generalitat de 1646, que era viuda de Francisco García. Tenemos la beata Estefanía Marín, que en este caso fue la padrina, junto con Joan Vila, de María Magdalena Jacinta Leticia Buenaventura, que fue bautizada en 1610. Esta es una de las moriscas. Y como
me refiero anteriormente, estaba la beata pareja, que ya en 1510 aparece en el censo de Monzón, y otra beata, por ejemplo, la beata Simona, sería el apellido de ella o del marido, si en el caso fuera viuda, que en la escritura del 4 de septiembre de 1570 del notario Jaime Almenara se conoce a la calle de San Cristóbal como Carrer de la Beata Simona. Ya siguiendo con esto de beatas, Enguera, sobre todo a partir del siglo XIX, tuvo una cantidad de mujeres que abrazaron las órdenes religiosas en bastante cantidad. Por ejemplo, Sor María Lucía Albiñana Sanz, que era la hermana del doctor Albiñana. Sor Teresa Aparicio, que fue una religiosa mercedaria de la Caridad. Concepción Cerda Aparicio. Leonor Fillol Sanchís, que era una religiosa teresiana, que fue superior al Colegio de Calahorra en 1908. Consuelo Barberán Ortiz, también religiosa mercedaria, que trasladó la reliquia de los restos de San Miguel, aquí en Enguera, lo poquito que quedaba se lo guardó ella, y para que no fuera, pues estaban pegándole fuego, lo trasladó a la cocina de la residencia y encontró pues el lado derecho de la cabeza del santo, de San Miguel, de la imagen de Vergara, la parte superior una oreja, unos bucles de la melena, un trozo de casco y algunas plumas, que el San Miguel que tenemos en la actualidad, estos trocitos se añadió a la imagen. Sor María Antonia García Martínez, que estaba en la residencia de los Llanos de Albacete en los años 80, Trinidad García Sanchís, religiosa mercedaria, Sor Micaela Gómez García, no es enguerina, pero bueno, sí, pero no, esta sí que es enguerina, que estuvo en la congregación de Luque, en Córdoba. Manuela Guadas Balaguer, esta mujer, el 15 de septiembre de 1961, fue nombrada superior del Instituto de Sordomudos de Santiago de Chile. Y su nombre dentro de la religión era María Montserrat Los Ángeles. Nació en Enguera en 1923 y era religiosa terciaria franciscana de la Inmaculada. También trabajó en la Diputación de Valencia y en el Colegio de la Inmaculada de Sordomudos de Madrid y de Oviedo. De las famosas, pues tenemos a Sor María Pareja, escritora y colaboradora de la revista de Enguera y tal. Tenemos a Sor María Los Ángeles Pérez, que nació en Enguera en 1871. Sor María Antonia Sanmarín, religiosa mercedaria, que ingresó en los años 30. Concepción Sanz, tiene los dos apellidos, que ingresó en el convento de Santa Teresa de Jesús, que era hija del notario de la población, José Sanz Jaime, y alguna más, por ejemplo, las hermanas Palo Caner, Cristobalina Palo Ciges, que profesó en un convento enclaustrado. Esta fue ya una más, bueno, cualquier tipo de orden religiosa, pero en este caso enclaustrado, que se llamaba Cristobalina Paloz Ciges, en junio de 1908. Josefa Muñoz Pérez, Lola Marina Bella, que también fue maestra en Anna y en Enguera. Pura del Espíritu Santo Palomares, que en el año 53 cumplió su boda de horas en la compañía de Santa Teresa de Jesús. Ingresó en el año 1902, recibió el hábito en 1905 y emitió sus votos en el noviciado de Tortosa. Y ejemplos, pues un montón. No había otro tipo de, en aquella época, de trabajo y tal, y realmente pues muchísimas de mujeres pues ingresaron dentro de las órdenes religiosas, ayudando tanto a la gente como en hospitales y tal, como las religiosas, en este caso teresianas. En este caso, Josefa González, por ejemplo, era el viudo de Antonio Palomares, un rico comerciante de Enguera, que dejó una fortuna considerable. Y ella fue la fundadora, o intentó, con el dinero que tenía y sus propiedades, que fue la fundadora del Colegio de las Teresianas de Enguera en 1885. Tenían la
las teresianas, digamos el convento, por así decirlo, y las escuelas en la calle de Santa Bárbara. Otra señora, por ejemplo, que hay, en este caso ya son personas normales de la población, en este caso digamos pudiente, fue Isabel María Sánchez, que era benefactora de la iglesia de San Miguel. La lápida de Isabel María Sánchez se encuentra en la puerta del hospital en Enguera. Hay dos lápidas, una de ellas es donde se lee perfectamente el nombre de Isabel María Sánchez, que está fechada el 2 de diciembre de 1773. Con el cambio, digamos, del siglo, bueno, en este caso sigamos con más curiosidades, ya que hemos hablado de la fundación del convento el convento, ¿no?, del colegio de las teresianas. Tenemos, por ejemplo, a María Teresa Aparicio, que construyó en 1900, lo mandó a hacer, ella era viuda de Tomás Marín, mandó a hacer el Vía Crucis del cementerio de Enguera. El actual está reformado después de la Guerra Civil, pero a la entrada del cementerio hay un Vía Crucis, lo que es la piedra de un Vía Crucis, con el nombre de ella, que es lo que se ha quedado, lo único que ha quedado del antiguo Vía Crucis de Enguera, y pone con esa fecha, en el año 1900. Isabel Esteve, por ejemplo, en 1576, junto con su marido Pedro Aparicio, legaron unas 20 libras valencianas para gastarlas en fiestas a la colocación de la primera piedra de la iglesia parroquial de Enguera, el 25 de enero de 1576. Hemos dicho eso, que realmente el entrar en religión era una de las pocas salidas que tenían las mujeres en aquella época, si se le podemos considerar eso salida. Pero había también otro tipo de trabajos donde eran necesarias, en este caso las comadronas. Tenemos, por ejemplo, la más antigua de Enguera, que hemos podido encontrar, era Verónica Marc, que fue nombrada por el Ayuntamiento de la Villa de Enguera en 1751 como comadre o matrona, para que asista a las parteras con un sueldo de cuarto de plata nueva cada parto. O sea, tenía su sueldo y estaba contratada por Enguera. Comadronas más famosas, pues María Andani Boluda, que fue matrona de Enguera desde 1936, durante 14 años. Mercedes García Gascón, que era practicante matrona de Enguera, nacida en 1913. Y María Isabel Sabino Andani, creo que es la hija de María Andani Boluda, que por orden del 1 de marzo de 1978 del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social de aquella época ocupa la vacante de Enguera en la plantilla del cuerpo de matronas titulares, y que fue jubilada en 1999. Ya a partir del siglo XVIII, o sea, del siglo XIX, van apareciendo otras pocas salidas que tenían, que era lo de maestras, que en la población de Enguera eso ha habido muchísimas. Una de las más antiguas tenemos a Isabel Benito, que estaba encargada de la enseñanza de las niñas en Enguera el 1 de abril de 1852. En Enguera habían 4 escuelas de niñas en aquella época, con 250 alumnas de asistencia, y tenía una dotación de 2.600 reales, según el censo de Madoz. De la misma época, por ejemplo, tenemos a Josefa Palop, que la nombró el ayuntamiento pasante de la enseñanza de niñas el 6 de febrero de 1859. Después varias más de aquella época, por ejemplo Manuela González García, que fue maestra en el curso de 1871-72. Compañera suya fue Faustina González Sanchiz, de la misma época. Carlota Marín, que fue maestra interina de niñas en la escuela de Enguera en noviembre de 1908, que ascendió de categoría, siendo sustituida por Encarnación por Domingo. Otra maestra también que estudió también el curso 72-73 fue Filomena Cros López, y era maestra aquí en Enguera el 8 de octubre de 1908. Isabel Andrés Castillo, también el mismo año, fue maestra interina de Enguera en 1908. Y
digamos, de las famosas, por ejemplo, tenemos a Dolores Pastor, que fue directora del Colegio de las Teresianas de Enguera en el año 1902, y instruyó un expediente ante el rectorado de la Universidad de Valencia con el fin de que el colegio fuera inscrito en el registro correspondiente de acuerdo con el Real Decreto de 1 de julio. Entonces, en aquella época, el Colegio de las Teresianas tenía 4 aulas, una de párvulos, 2 de enseñanza elemental y otro de superior. Generalmente en Enguera se había intentado desde ya el siglo XVII que no quedaran los niños y las niñas abandonados, que intentaba hacer tener maestros o maestros de gramática, como se habla a mediados del siglo XVII, cuando llegaron los carmelitas a Enguera, porque una de las cláusulas que ponía el Ayuntamiento de Enguera, los frailes, para darles terrenos y apoyo y tal, era que enseñaran gramática a los niños, o enseñar las primeras letras en este caso. Dentro de las maestras, pues hablaremos de Amparo Simón Barceló, que fue la primera maestra de educación especial, a la que hicieron un homenaje en 2007 en el centro de la residencia de Casa La Mota, cumplir 27 años de trabajo, esfuerzo y dedicación a las personas con discapacidad, siendo vicepresidenta de la asociación Adispec en aquella época. No solamente de maestras, había comerciales, por ejemplo, que tenían dueñas de casas y de comercio. Por ejemplo, María Dolores Aparicio, que es propietaria de un comercio de tejidos en Enguera en el año 16, Consuela Marín, que consta como propietaria de una mercería, también en 1916 y 33, modistas como Adelaida Almenar, en el año 16, Isabel Botella, en 1933, Genoveva Constants, modista en el año 16 y 33, en relaciones de procesiones de los enguerinos, la viuda de Durendes, que tiene también una mercería, las hijas de José Esparza, que eran modistas de Enguera, Isabel Gómez, otra modista, también en el año 33, Josefina Gramaje, en los años 40 del siglo pasado, Teresa Martínez, en el año 33, también como modista, Elodia Pérez y Asunción Rosa, por ejemplo, que nacida en el año 30, pues fue durante muchísimos años también, e incluso tenía en la calle Moreras, una escuela para enseñar corte y confección a las niñas en Enguera. De otras profesiones así más extrañas, por ejemplo, tenemos la de ganadera. En el censo de 1510 consta Ana Marina o Doña Marina, no sabemos el apellido que tenía, pero que era dueña de ganadería propietaria de 150 cabezas de ganado. Otra señora, en este caso no era enguerina, pero sí que estaba causando bastantes daños, que era Antonia, o Doña Antonia de Almansa, a la que se condenó en 1805 al pago de una multa, y si no a la prisión en las cárceles de la villa, y a subasta de sus bienes por los daños causados a Ramón Pérez, que era un pastor, un ganadero de aquí de Enguera. Otra ganadera, por ejemplo, en estos años es Elvira Chorques, que conocemos todos, que es veterinaria y ganadera, y está a cargo también del negocio familiar con 55.000 cabezas de ovino, y entre ellas 241 cabezas de una especie de oveja llamada guirra, que es una especie, digamos, endémica valenciana. Está intentando recuperar que ese tipo de oveja no desaparezca. En este caso tenía 241 cabezas y está intentando fomentar la reproducción y que no desaparezca este tipo de oveja. Ya con el siglo XX las cosas van cambiando. Ya hemos hablado de maestras. Debo también comentar que en 1908 habían 2 enguerinas que consiguieron el título de correos y de telégrafos. Lo tengo por aquí. Bueno, ya me saldrá, no lo tengo en este momento, los nombres de ellas 2. Y antes de continuar, habíamos hablado de las beatas y tal. Bueno, pues había una profesión en Enguera
y dentro del Reino de Valencia, que es la de saludador o saludadora. ¿Qué quiere decir esto? Pues saludador, dentro del Reino de Valencia, eran las personas que curaban a otras personas que habían sido atacadas con los animales con la rabia. No sé el por qué, resulta que con su saliva curaban a la gente. Estamos hablando de hace 400 o 500 años. En este caso, por ejemplo, en Enguera estaba Josefa Medina, llamada la saludadora, que fue amonestada el 25 de agosto de 1631 por Fray Pedro Prats, vicario de la parroquia de Enguera, para que deje de saludar, ese es el nombre, al no presentar licencias del vicario general de la diócesis de Valencia, por mandato del arzobispo, bajo multa de 100 pesetas aplicada a dicha vicaría general. Si tenía la licencia lo podía hacer, si no, debería de pagar la multa o dejar de hacerlo. Esto forma parte dentro de curiosidades. Vamos a hablar también en este caso, no es ninguna curiosidad, pero es una cosa bastante grave. Tenemos en Enguera un caso de violencia de género, de los más antiguos que hay, constatado. Y esto ocurrió en 1785, que falleció Vicenta Pérez de mano airada y salió sin recibir los santos sacramentos. Al día siguiente se le cantaron 3 misas, los altares de Nuestra Señora del Rosario, sangre, etcétera. Vale, si no enterrada en sepultura de Anguera. Este caso lo relata Pedro Sucías, que dice que el 21 de junio de 1786, el año después, Francisco Marín, sacristán de Enguera, fue ejecutado por el verdugo con la pena de la horca en el mercado de Valencia, por acusarle como asesino de su esposa, de cuyo crimen se le declaró inocente 2 años después de muerto, por haber sido el verdadero autor el hijo del ahorcado, en este caso el hijo de la víctima, Miguel Marín, por declaración que él mismo hizo. Dice, según las actas, se sabe que vivió una pesadilla, en este caso Vicenta, y ese es uno de los primeros casos documentados de violencia de género que hubo en Enguera. Hablamos de eso, del siglo XVIII, de 1785. Una cosa curiosa, en este caso con la justicia, es Paula Sarrión, que según orden firmada por el arzobispo de Valencia, Isidoro Aliaga, el 2 de mayo de 1629, Pedro Luis Guerola y Paula Sarrión, cónyuges, vecinos y naturales de la villa de Enguera, fueron descomulgados por el señor vicario general de la diócesis de Valencia por vivir separados y no hacer vida maridable. Consta en el libro de excomulgados de la iglesia parroquial de Enguera que en 1623 ya fueron descomulgados por lo mismo. No se podía, el divorcio no existía en aquella época, en este caso tenían que haber separación, pero bueno, ellos se juntaban, se ponían a separar, a juntar, separar y tal, y fueron excomulgados 2 veces. Cosas con la justicia, por ejemplo, Margarita Barberán es autorizada por una escritura de Baltasar Almenara en 1579, porque hallándose en la presó de esta vila Joan Barberán y sa hermana Margarita sale fiadora a pagar lo que aquel debe, o sea, lo que aquel debía. Otra, por ejemplo, es Margarita Pérez. ¿Qué le pasó a Margarita Pérez? Pues el 12 de septiembre de 1670 se concede al enguerino Pedro García, detenido en las cárceles reales de las Torres de Serrano, de la presente ciudad de Valencia, que su primo Carlos Marín, carpintero de Enguera, se case por poderes con ella. Tenía el novio en la cárcel. Y hablando, por ejemplo, ya de justicia y tal, ya en la actualidad, por ejemplo, tenemos varias mujeres enguerinas trabajando en la justicia. Mira, tengo lo de telégrafos, ahora os lo diré. Bueno, cuando no quiere salir, no quiere salir. Que Consuelo Barberán,
Consuelo, o sea, Consuelo Benavente Paló, que el magistrada, que el 13 de mayo la Fiscalía General la confirmó como fiscal delegada, sección de menores de la Jerarquía Provincial de Valencia, cargo que ya desempeñaba desde hacía 2 años. Hay varias más. Consuelo ha escrito varios libros y está encargada de esto, y tenemos de una persona, otra Ingrid más, que está encargada de eso, pero vamos, no salen los medios de comunicación y siguen ellas haciendo su carrera. Ya lo de telégrafos, quería decir esto, se me había olvidado. María Pilar Soto Bordes ejerció la oficina de telégrafo en Enguera desde el año 1939, y en el año 1908 tenemos las 2 primeras telegrafistas de Enguera, que era Matilde Poquet Piqueras y Dolores Fillol Sanz, que el 30 de noviembre de 1909 aprobaron el examen para ingreso en el cuerpo de telégrafos. Cambiando así un poquito ya de otro tipo de trabajo y tal, tenemos las políticas en Enguera. En este caso tenemos a Matilde, que desde el año pasado es la primera alcaldesa que ha asistido a la población de Enguera. Por ejemplo, también, que no es la primera enguerina alcaldesa, la primera fue Asunción Cabezas Marín, que fue alcaldesa y la jefa local del movimiento de Ayora en 1974, siendo elegida también diputada provincial por los pueblos de su distrito. Nació en Enguera y consiguió el título de maestra en 1949 y de magisterio en 1954. Ganó las oposiciones y destinada en Ayora, y en el año 74 se convirtió en la primera alcaldesa de Ayora. Por ejemplo, Lucía Barberán Moya fue la primera alcaldesa pedánea de Navalón en el año 2013, y la primera concejala que tenemos constancia en Enguera, en este caso dentro del franquismo, fue Ángela Perales Server, doña Angelita, fue maestra nacional y fue la primera concejala que tuvo en Enguera, fue nombrada el 8 de diciembre de 1970, y teniente alcalde del Ayuntamiento de Enguera con don Pedro Marín, encargada de las obras de beneficencia, obras sociales. Fue colaborador de la parroquia de Cáritas y la junta directiva de San Rafael. Y en el año 73 figuraba como primer vocal de la constitución del Patronato Cultural Enguerino y director del Colegio López Paló y del Centro Ocupacional de Minusválidos Miguel Soler en 1986. No solamente, veis, por ejemplo, había dicho de fiscales, pues también está Consuelo Benavente Paló, que es la que hemos hablado antes, y por ejemplo Ana Poveda Ribes, que en este caso se le concedió la Cruz al Mérito de la Abogacía en el año 2010, en la ciudad de Alicante, donde reside. Otro tipo dentro de mujeres de Enguera, pues las que se han dedicado al teatro, como Lola Alba, no era enguerina, pero se casó con Serino Pérez en los años 20 del siglo pasado. María Barberán, también actriz apasionada. Pilar Pérez, en los teatros de Enguera en los años 30 del siglo pasado. Carmelien Rubio, las que participan en el grupo artístico de Enguera. De las danzas, por ejemplo, tenemos a María Aparicio Estesos, famosa bailadora en los años 40 del siglo XX. Isabel Barrón Alexandre, junto con sus también de los años 20, consta en el programa de fiesta de Enguera del año 24, que era bailadora junto a sus hermanas llamadas las Culanderas, que es el mal nombre que tenían, y fue alumna del tío Maso y autora de unos apuntes que contiene la descripción de las paseicas. Angelita López Vicedo, la familia de los Cabreros, también de los años 40, también bailadora. Y tenemos también una relación de principios del siglo pasado, hace casi 110 años de bailadoras de Enguera, como Josefa Aparicio de Aparicio, María Fillol de Aparicio, Prado Marín de López, Carmen Pérez de Guillén. Bueno, eran bailadoras de principios de siglo. Hemos hablado de justicia, hemos hablado de médicos, de artistas enguerinas,
¿qué es lo que nos va faltando? Tenemos las que se han dedicado al teatro, a las danzas. Hablando de danza, por ejemplo, en la actualidad pues, está Alicia Herrero Simón, que tiene un estudio de danza también en Játiva, que fue bailarina dentro de la compañía que ya estaba a principios de este siglo, y participó con la actriz Kylie Minogue en una tour que hicieron prácticamente por todo el mundo. También está Chechu Aparicio, que tiene ¿Chechu? ¿He dicho? Bueno, tiene en Benamil un estudio donde va a mezclar el arte de la danza de ella con las nuevos tipos de arte y de cultura. Pintoras. La única enguerina que ha participado, o sea, que ha estado en una enciclopedia, aunque parezca mentira, ahora no está muy de moda, pero hasta no hace mucho, hasta los 90 y tal, siempre, es Eloísa Garnelo. Eloísa Garnelo Aparicio era la hija menor de José Ramón Garnelo y hermana por parte de padre de Garnelo Alda, y es la única enguerina que ha estado dentro de los diccionarios biográficos de lo que son las enciclopedias. Estaba bastante enferma durante toda su vida y falleció muy jovencita en Montilla en 1907. Ella nació en 1863 y recibió, o sea, sus trabajos eran bastante importantes. Recibió la segunda medalla en 1887 con el cuadro La hija de diputados, y también con la muerte de Lucano. Conocida también por una pintura llamada las vendimiadoras montillanas. Y bueno, no tenemos en este caso ningún cuadro de ellas aquí en Enguera, pero es de las más importantes dentro de la pintura. María Dolores Piqueras Marín, en el año 1994, ha recibido un premio. Isabel Piqueras celebró una exposición en Enguera en el año 76, y también fue escritora porque participó en el primer congreso de historia del País Valenciano con una obra sobre donde ella trabajaba, que eran los archivos del Colegio del Compluxista en Valencia. Más pintoras de la actualidad, pues Lolita Simón Díez, Concha Torres Palop, que era enguerina, no nació en Enguera, pero era de familia enguerina, que inauguró unas exposiciones en el año 53 en Valencia, y fundadora de la Escuela Internacional de Dibujo y Pintura y posteriormente de Diseño, llamado Peris Torres. Otra pintora de la actualidad es María Ángeles Vila Tortosa, y Lolita Simón Díez. Bueno, en fin, hay bastantes dedicadas al mundo de la pintura. Aparte de eso, pues tenemos también escritoras. Haremos por encima de alguna de ellas: Mariola Aparicio, María Dolores García Aparicio, también es autora de Memoria Gráfica de Enguera. Silvia Esmeralda García Barberán es una enguerina residente en Argentina, no nació en Enguera, pero escribió un libro que presentó aquí en Enguera, que es Un puente sobre el Atlántico, con las vivencias de su padre, que me parece que lo presentó en el año 2012, si no estoy equivocado. María Amparo Garrigós Cerdán, que es la coautora y la que llevó la dirección del libro que se publicó en el 2016, me parece, en el 2017, sobre Enguera, Parla, Flora y Toponimia. Natividad Navarro Martínez, que tiene su tesis doctoral de 1971, un libro que hemos usado bastante, que es La demografía y economía de la Villa de Enguera durante el siglo XIX. Josefina Palop Martínez, que dentro se sigue nació en Enguera, fue auxiliar de la Universidad Central y becaria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y se especializó en la historia de América. Bueno, hemos hablado antes de Isabel Piqueras como albiñana, como
como pintora y es autora de las cartas de Felipe II en el archivo del Real Colegio del Corpus Christi. Este es el libro al que me refería, de 1973, perdón, que se incluyó en el libro de Congreso de Historia del País Valenciano. Otra escritora, con el libro Resbalando en el vacío, pero vamos, aparte de eso, María Amparo Tortosa Garricós, es socióloga por la Universidad de Barcelona, máster en Política Internacional y está trabajando dentro de la ONU en lugares de conflictos de todo el mundo. En el año 2009 fue Premio Nacional de Defensa y medalla de la Unión Europea por la misión que tuvo en Irak. Otro tipo de escape y donde hay enguerinas que están triunfando es dentro del deporte. Tenemos a Inmaculada Aparicio y en el badminton y Sandra Schirlaque, que son dos de las mejores jugadoras que hay en badminton. Olga Portar, en este caso equitación y en la adaptación que se llama palacuestre, para la perdón, para la practicación de la equitación con discapacidades, y es la dueña de la yeguada, no me acuerdo lo que tiene, la yeguada Vista Bella, perdón, la Vista Bella. Algunas chicas que empezaron con el deporte en Enguera, que son varias atletas, como María Teresa Perales Vila, que forman parte del Club de Atletismo de Enguera en los años 70. En la actualidad, por ejemplo, Silvia Sarrión, que fue galardonada en diciembre de 2014 en la gala de los premios del circuito de carreras de la Costera, la Canal y el Valle de Ayora, y ha recibido varios premios también. El balonmano femenino, que empezó en los años 80, el balonmano, o sea, el equipo de baloncesto de Enguera, Nayara Bes, Beneito, el futbolista, ahora mismo está en el Villarreal Club de Fútbol, pero fue campeona de Copa con el Levante y durante varios años estuvo en el Valencia Club de Fútbol. Presentó también, junto con Blas Madrigal, 2014 creo, no, 2014 no, unos años anteriores, los equipajes del Valencia. Hemos hablado sobre el Club de Atletismo de Enguera, que se fundó en los años 70 y acabó sobre todo en competiciones juveniles bastantes campeonas, como Rosario Cabezas Palom, María Jesús Valverán Chiblaque, Leonor Juan Sánchez, María Ángeles Martínez Castillo y Mari Carmen Piqueras Aparicio y María Teresa Perales Vila. María Rebeca Antonio San Pedro es una de las buenas jugadoras que ha tenido Enguera de balonmano. Y alguna que otra curiosidad. Hemos hablado, no sé si nos hemos olvidado algo por ahí, generalmente todas las profesiones que se ha podido la mujer de Enguera trabajar. Y de las que ahora mismo, tanto la época que han hecho en sus tiempos como las que tenemos en la actualidad, pues un motivo de orgullo y del buen hacer que tenemos en la población. O sea, que es un reconocimiento a las anteriores y a todas ellas. Curiosidades. ¿Qué nombres recibían las mujeres o las chicas en Enguera? De 1539 hice una relación de los bautismos y tal, y procuré hacer las 100 primeras que tenía, saber exactamente el qué nombre recibían, por curiosidad. Con los tiempos ha cambiado. De antes de Purificación, Aurora, Socorro, Virtudes, a nombres como normales como Josefa, Antonia, tal, o los de ahora, pero bueno, cada uno, por lo menos dentro de la religión católica, los que hay, de las que no tienen, no, las personas que no tienen nada que ver, pues bueno, los nombres que les van poniendo, o sea, hay de todo tipo. Bueno, pues de hace 500 años, más o menos, que luego con los comento saqué los nombres femeninos, y salía Isabel, salió con un 16%, Catalina un 15%, Joana
otro 15%, Leonor un 12%, Esperanza y Estefanía y Isabel Juana un 6%. Lo de Isabel Juana en aquella época era porque la reina, en este caso gobernaba Carlos I, pero su madre siempre era la reina propietaria de Castilla. Se llamaba eso, era Juana la Loca. Vale, e Isabel era la mujer del emperador Carlos, Isabel de Portugal. Por tanto, lo mismo que Isabel había un 16%, eran los dos nombres, Isabel Juana, era también un 6% de las enguerinas. Beatriu, un 5%, nos consta así, como Beatriu. Margarita, un 3%. Castellana, un 2%, como Damiata y Francina. Y después ya Josefa, Jerónima, Violán o Violante, Mencía, Tomasa, Magdalena, Aldonsa, Brianda y Mariana. Eran los nombres de hace 500 años que más abundaban en Enguera. ¿Alguna curiosidad? Pues voy a relatar algunas que tengo por aquí, por ejemplo. Isidra era conocida como la Magna y fue una popular cantante de las coplas de ciego de Enguera del primer tercio del siglo XX. Era una cosa muy típica en aquella época. Formó parte de los 4 ciegos cantantes de coplas y eran requeridos para tocar en los bailes y en todos los saraos públicos. Cambiando también de tema, Consuelo Guzmán Simón. Consuelo Guzmán Simón fue el 2 de agosto de 1970 elegida Miss Región Valenciana, siendo la primera festera de San Miguel ese mismo año por mediación del alcalde don Jaime Barberán. Desde el año 71 tenemos festera mayor en Enguera, pero pues, recibió el premio de Miss Región Valenciana. Vicenta Navarro Cabedo fue la madrina de la inauguración del campo de fútbol de la Borrentero, donde jugaba el Club Deportivo Enguera el 21 de septiembre de 1924. Josefa Puchasons era natural de Enguera, se casó en la población con José Castañeda, escribano real y público de Xàtiva. Y el 13 de enero de 1743 dio a luz en la ciudad de Játiva, que donde vivían, a su hijo Jacinto Castañeda, que fue un fraile misionero dominico y mártir en Vietnam. Es un santo, se elevó a los altares como San Jacinto Castañeda, y su madre era enguerina. El apellido Tolsá ha desaparecido, pero sin embargo todavía a finales del siglo XIX todavía había en Enguera, como era Matilde Tolsá Micó, que fue maestra de Enguera y fue de la promoción de esta época, del año de 1874-75. La tía Reala tenía fama porque era debajo de los arcos de la capilla de Santa Cruz, tenía una paleta de tramusos y cacaos en los años 20 y 30 del siglo pasado. Luzgarda Martínez Calatayud, no puedo decir nada el nombre en sí, pero era muy conocida como la tía Rulla, era de Estubén, pero en el mercado traía todas las verduras y tal, y era un personaje típico de Enguera. De nombres, por ejemplo, que hemos hecho las curiosidades que antes habíamos hablado de un montón, vale. Pues el 2 de abril de 1728 fue bautizada en la iglesia de San Miguel de Enguera, siendo hija del notario de Enguera, Januario Cabezas, y teniendo como madrina a la señora condesa de Anna, doña María Ana Josefa de la Cer de Rocabertí, don Tomás Fortea como oficiante de la ceremonia, y dejó escrita con esmerada caligrafía los detalles del bautizo de Francisca de Paula, Teresa Rita, Cristófola, Ignacia, Buenaventura y Cayetana, Cabezas. El nombre que tenía. Se me olvidaba, ya que tengo de curiosidades. En 1984, ahora es muy normal, hemos tenido este año 2020 3 abanderadas, que no ha habido en ocasiones también 3 mujeres que hayan sido abanderadas, pues bueno, la primera fue en el año 1984, María Teresa Gómez Martínez. Una curiosidad de publicidad, no sé si lo veréis aquí, esto es La Enguerina, casa de huéspedes, y era de Aurora Cije. Esta señora se estableció en Madrid, se casaría porque pone Aurora Ciges de Portela, Portela sería el marido, y en la calle Peligros 3 de Madrid tenía una casa de huéspedes, se llamaba La Enguerina. Y eso ha estado de publicidad
en los periódicos que teníamos de Enguera de principios del siglo XX. La tía Ayala también tiene muchísima fama, según parece es un personaje histórico, es Luis Ayala, y conocida como la tía Ayala, que se supone que vivía en Enguera en los años 20, es la popular protagonista de una comedia de Emilio Granero y Pepe Ciges, y la tía Ayala es una maestra de escuela que incluía entre sus actividades para ganarse la vida escribir pues cartas de amor para los que no sabían leer y escribir, o que tenían el novio en la guerra o en la mili y tal, y forma parte de ese sainete. Llevo haciendo un estudio de las mujeres de Enguera y llevaremos por unas 500. Esto más o menos he intentado hablar de todas y de todas las épocas y tal, y si necesitáis algo, o queréis algún comentario o algo, hasta aquí hemos terminado, hemos llegado. Si queréis algo... Pues lo dejamos aquí ya, me parece que ya está bien, ¿no?